Y supe en ese momento que lo habían encontrado y supe que no iba a ser bueno. El cuerpo de un niño fue hallado esta tarde bajo una carpa policial por oficiales que buscaban al pequeño James Bulger, de 2 años. El cuerpo fue hallado en las vías del tren a más de 2 millas de donde desapareció. James Patrick Bulger nació el 16 de marzo de 1990 en Liverpool, Inglaterra, hijo de Denise y Ralph Bulger. Era un niño alegre, feliz y lleno de energía que amaba hacer reír a la gente. También disfrutaba mucho la música y bailar, especialmente bailar al ritmo de los videos de Michael Jackson. Con solo 18 años, la madre de James, Denise, conoció a su padre, Ralph, y habían estado juntos casi 4 años antes de que finalmente pudiera quedar embarazada de James. Según ella, fue uno de los días más felices de su vida. Avancemos casi 3 años después. La tarde del viernes 12 de febrero de 1993, Denise, junto con su cuñada y James, que tenía 2 años, estaban haciendo algunos mandados. Estaban en el centro comercial New Strand en Bootle, y mientras Denise estaba dentro de la carnicería de Artim, soltó la mano de su pequeño hijo solo por 1 minuto, para poder pagar sus compras. Y fue en esos momentos cuando James desapareció. Denise salió corriendo de la tienda y buscó desesperada a su hijo, pero no lo veía por ningún lado. Ella notificó al personal de seguridad del centro comercial, pero tampoco pudieron localizar a James, así que llamaron a la policía. Denise les dijo que él llevaba un abrigo de invierno azul con capucha y forro mostaza, pantalones deportivos plateados y tenis blancos. Pero para las 5:30 p.m., cuando el centro comercial cerró, el niño todavía no había sido encontrado, así que la policía, junto con el personal de seguridad, comenzó a trabajar durante la noche, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial. Descubrieron un video de James saliendo de la carnicería ese día. Poco después, su madre sale de la tienda, desesperada, buscándolo. Para ese momento, Denise no sabía que su hijo ya estaba en el piso superior del centro comercial, siguiendo a 2 niños. Luego se vio a estos niños, junto con James, saliendo del edificio en dirección al canal Leeds-Liverpool, y uno de ellos llevaba al niño de la mano. A pesar de la evidencia, la búsqueda de James duró casi 2 días sin éxito, recorriendo canales y terrenos baldíos. Los autos de policía recorrían la zona con altavoces llamando al pequeño, y al mismo tiempo, las autoridades intentaban averiguar exactamente quién. Estos 2 niños que habían sido vistos saliendo con James fueron entonces, en la tarde del domingo 14 de febrero, cuando un niño que jugaba fútbol con unos amigos cerca llegó corriendo a la estación de policía de Walton Lane anunciando que había un cuerpo tirado en las vías del tren, que estaban a menos de 150 metros de la parte trasera de la estación. Y cuando los oficiales siguieron al niño hasta el lugar, encontraron a James Bulger, de 2 años. Su pequeño cuerpo golpeado fue hallado en las vías del tren, a menos de 2 millas de donde desapareció. El pequeño murió por varias heridas en la cabeza, y tras matarlo, la policía determinó que lo pusieron intencionalmente en las vías, lo cubrieron con escombros y fue atropellado por un tren. Tras la autopsia de James, el patólogo halló 22 moretones, cortes y rasguños en su rostro y cabeza, y más de 20 heridas en el cuerpo. Además tenía pintura azul en la cara. En total, James tenía 42 lesiones, pero no se pudo determinar cuál de ellas fue causada por el golpe fatal. La policía seguía intentando identificar a los 2 niños vistos en las cámaras saliendo del centro comercial con James. 2 días después de recuperar su cuerpo, el 16 de febrero, la policía recibió una llamada telefónica informando que una mujer que estaba bastante alterada acababa de ir a otra estación de policía local. Ella contó a los oficiales que estuvo en casa de una amiga la noche del 12 cuando el hijo de su amiga llegó. Viéndose bastante sucio y con algo de pintura azul en él, el niño había estado jugando afuera con otro niño de edad similar. Esta mujer dijo que sospechaba que él podría estar relacionado con el asesinato de James, aunque no lo sabía. El niño mencionado tenía solo 10 años. Su nombre era Juan Venables. Las detectives entonces decidieron contactar a la directora de la escuela de Juan para preguntarle si él había asistido el día que James desapareció. Ella dijo que no había asistido. De hecho, él había estado faltando a la escuela con otro niño llamado Roberto Thompson, algo que ambos chicos hacían con frecuencia.
Luego, hubo una mujer que había visto las imágenes de las cámaras de seguridad en la televisión nacional. Ella reconoció a Juan y a Roberto y recordó haberlos visto en el área de Boodle ese día. Así que, el 18 de febrero, la policía fue a las casas de Juan Venables y Roberto Thompson y arrestó a ambos. Luego los llevaron a la estación de policía para interrogarlos. Cuando los detectives se sentaron con Juan, él negó haber visto a Jaime ese día e insistió en que no había estado en el centro comercial Strand. Pero para ese momento, los investigadores ya habían hablado con una dueña de tienda cuyo negocio estaba cerca del centro comercial. Vieron a dos niños la mañana del 12 y estaban convencidos de que eran quienes se llevaron a Jaime. Estos dos niños, que estaban afuera de su tienda, pusieron las manos en todas las ventanas de vidrio. Así que la policía pudo tomar huellas dactilares e identificaron muchas que pertenecían a Juan. Ahora les quedaba claro que él había estado en esa zona el día que desapareció el niño pequeño. Cuando llegó el momento de que los detectives hablaran con Roberto Thompson, él admitió haber visto a Jaime ese día con su madre. Él declaró que él y Juan habían visto al niño pequeño corriendo y que fue Juan quien decidió tomarlo de la mano y salir del centro comercial con él. Sin embargo, él, como Juan, seguía negando haber dañado al niño ese día. ¿Alguna vez lo viste en la playa? Él volvió a negar con la cabeza. Sí. Bobby, ¿fue eso el día del que estamos hablando? ¿Fue ese viernes? ¿Viernes? Sí. Subíamos por las escaleras eléctricas sin poder avanzar. Las cosas dentales están flojas. ¿Con quién estaba él, Bill, pequeño James? Su mamá. ¿Con su mamá? Dímelo tú exactamente despacio. Solo hizo una llamada aquí y luego tomó unos letreros y caminó hacia Strand. Durante el día, creo que la tienda de Martin Spencer es mejor que cantar en el agua. ¿Viste el puente del canal? Estuviste con Juan todo el tiempo, ¿verdad? No siempre, porque corríamos uno frente al otro. Sí. Pero él sí escuchó, no sé. Tú no sabes. Lo perdí en algún lugar y le pedí que lo devolviera. Él hace lo que le dije, que lo llevara de regreso. ¿Le pediste que lo regresara? No, solo le estoy preguntando a su hijo. Sí, pero normalmente... Siempre entendemos el punto. Y por un tiempo, Roberto tenía engañados a los detectives. No solo estaba negándolo todo, sino que tampoco mostraba ningún remordimiento. Así que la policía empezó a pensar que tal vez solo Juan era responsable de la muerte del pequeño Jaime. Durante su entrevista con las autoridades, Roberto seguía preguntándoles cuándo sería el momento de irse a casa, en un momento dado. Durante el interrogatorio, también habló sobre su hermano menor y luego mencionó a Jaime. Eso es lo que quiero hacer. Quiero matarlo. Cuando tengo un bebé conmigo... Jaime quiere matar a un bebé y después matarse. La policía eventualmente notaría que Roberto era tan culpable como Juan, incluso tras su detallado relato sobre lo que Jaime usaba ese día. Ahí entendieron que un niño de 10 años solo recordaría eso con tanto detalle si tuviera una razón. No mucho después, Juan finalmente se derrumbaría y admitiría que había estado en el centro comercial Strand ese día, y él, junto con Roberto, se había llevado al niño pequeño. Así que nos acercamos a él y estuvimos caminando con él y yo le di la mano. Era el mío. Entonces fue idea de Roberto. Después de que los chicos salieron del centro comercial con el niño pequeño, se dirigieron hacia el canal de Leeds y Liverpool, que estaba a unos 400 metros del centro comercial. Aquí intentaron convencer a Jaime de que se arrodillara para poder empujarlo al agua, pero cuando él se negó, Roberto lo levantó y lo dejó caer de cabeza. No sé si debemos dejar que ella lo arroje al agua. Él persuadía a Pedro, arrodíllate y veamos el agua y todo ese acoso de madera. Cuando bajamos, Roberto lo pateó y tiró al suelo. Ahí se lastimó la cabeza. Ahora, resulta que alguien había visto a los niños de 10 años junto con Jaime cerca del canal. El día que se lo llevaron, el pequeño había estado llorando desconsoladamente, pero esta persona no intervino. Esta no fue la única persona que vio al trío ese día, ya que Juan y Roberto llevaron al niño de 2 años a dar un paseo de casi 2,5 millas por Liverpool. Se estimó que al menos 38 transeúntes los vieron ese día, pero la mayoría no intervino.
Una persona que sí les dijo algo a los niños sobre Jaime fue informada por los niños de 10 años que él era su hermano. Otra persona que cuestionó a Juan y Roberto fue informada de que Jaime estaba perdido y que lo llevaban a la estación de policía. Incluso llevaron al pequeño a una tienda de mascotas en un momento, pero terminaron siendo expulsados. Juan y Roberto luego caminaron con él hasta que llegaron a las vías del tren, que estaban justo al cruzar la calle de la estación de policía de Walton Lane. Por esto, los chicos dudaron al principio, pero finalmente decidieron seguir adelante con su malvado plan. Una vez que llegaron ahí, empezaron a lanzarle ladrillos a Jaime, aunque Juan al principio intentó echarle toda la culpa de estos actos violentos a Roberto. ¿Caminas por donde? La calle empieza. Él empezó a lanzarle ladrillos. Yo no lancé ningún ladrillo porque Robin dijo, recoge tu taza y amigo, yo solo la tiré al suelo. Pero Roberto les diría a los oficiales que Juan definitivamente también había participado en el ataque al niño pequeño. Él también le había lanzado ladrillos a la cara. Luego, uno de los niños de 10 años usó la pintura azul robada y la lanzó a los ojos de Jaime. Luego patearon al niño pequeño, lo pisotearon, le pusieron baterías en la boca y posiblemente en el ano, y le dejaron caer una placa de ferrocarril de 10 kilos en la cabeza. ¿Qué decía Roberto mientras hacía esto? ¿Ella ha estado quedándose en casa? No lo sé, no creo que eso sea un problema. Antes de abandonar el cuerpo sin vida de James allí, lo colocaron sobre las vías del tren con la esperanza de que su muerte pareciera un accidente. Ahora, durante la autopsia de James, los patólogos también descubrieron que su prepucio había sido forzado hacia atrás. Pensaban que fue agredido sexualmente porque le quitaron calcetas, zapatos, ropa interior y pantalones. Sin embargo, tanto John como Roberto nunca han admitido esa parte del ataque. La policía también vinculó las botas de Roberto con una huella hallada en el rostro de James. Las pruebas forenses confirmaron que ambos niños tenían la misma pintura azul en su ropa que la hallada en el cuerpo de James. Ambos también tenían sangre en los zapatos. Las autoridades hallaron más imágenes de circuito cerrado de televisión donde John y Robert observaban a otros niños en el centro comercial Strand antes de llevarse a James, como si estuvieran buscando un objetivo. A lo largo del día, también se podía ver a los dos niños de 10 años robando varios artículos, incluyendo muñecos troll, dulces, baterías y una lata de pintura azul para modelar. Sin embargo, parecía que los niños no entendían necesariamente la gravedad de sus acciones. Porque en un momento, Roberto incluso le preguntó a la policía si habían llevado a Jaime al hospital para revivirlo, aunque después uno de ellos sí dijo que antes de llevarse a Jaime habían planeado secuestrar a un niño, llevarlo a la carretera transitada cerca del malecón y luego empujarlo hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Después del hallazgo del cuerpo de Jaime, la gente empezó a dejar flores cerca de las vías del tren. Y de manera inquietante, justo antes de que Juan y Roberto fueran arrestados, ellos también habían ido al lugar y dejaron flores, unos días después de que fueron interrogados. El 22 de febrero de 1993, Juan Venables y Roberto Thompson, quienes en ese momento solo eran llamados Niño A y Niño B, comparecieron ante el tribunal acusados de secuestro y asesinato de Jaime Bulger. Durante ese tiempo, una multitud de cerca de 500 personas se reunió afuera del juzgado, gritando cosas como «maten a esos bastardos» y «una vida por una vida». Esta mañana, la gente local, aún furiosa por la muerte de Jaime Bulger, comenzó a reunirse afuera del Tribunal de Magistrados de South September. Quieren que los entreguen para que la gente haga justicia. «Déjenlos ir», coreaban. El tribunal determinó que los dos niños de 10 años tenían la madurez para actuar con intención criminal y comprender cuándo hacían algo gravemente incorrecto. Una psiquiatra infantil que había entrevistado a Roberto antes de que fuera a juicio diría que él lo sabía. Era incorrecto separar a un niño pequeño de su madre, y también era incorrecto lastimar a ese niño. Una psicóloga forense que entrevistó a Juan dijo que él también sabía distinguir entre el bien y el mal. Ninguno de los dos provenía de una buena crianza.
Los padres de Juan se divorciaron cuando él tenía 3 años, y ambos habían enfrentado depresión. Mientras que su madre además luchaba contra el alcoholismo, era una bebedora muy empedernida y era una clienta habitual en todos los bares locales. Un vecino comentó que Susana, madre de los niños, solía dejarlos solos y era muy agresiva. Ante quejas sobre sus hijos, reaccionaba de forma desagradable rápidamente. Juan, como su madre, también tenía un temperamento fuerte. Y cuando se enojaba en la escuela, a menudo se lanzaba contra mesas, escritorios y paredes. Según una maestra, él siempre exigía atención y cuando no la recibía, hacía berrinches extremos. En junio de 1991 también fue expulsado de la escuela tras intentar ahorcar a un niño con una regla. Debido a este incidente, su familia se mudó y cuando lo hicieron, casualmente se mudaron cerca de donde vivían Roberto y su familia. Pronto, los dos chicos formaron una amistad aterradora. Roberto, a quien la policía consideró autor del plan para secuestrar a un niño, también venía de una familia muy disfuncional. Fue el quinto de 7 hijos. Su madre y padre sufrieron sobredosis de analgésicos en distintos momentos. En octubre de 1988, su padre, conocido por golpearlo a él y a sus hermanos, se fue con otra mujer. Solo 6 días después de que él se fue, la casa de la familia misteriosamente se incendió, dejando a Roberto, su madre Ana y sus 6 hermanos sin hogar por un tiempo. Se mudaron a Walton Village, donde Ana se volvió una bebedora empedernida y solía dejar solos a sus hijos para irse al bar. Así que Roberto y sus hermanos se las tenían que arreglar solos, y a menudo se torturaban y lastimaban entre ellos, lo que hacía que se tuvieran miedo unos a otros. Según los vecinos de la familia, Roberto era un niño muy desagradable y sumamente irrespetuoso. Él y sus hermanos hacían lo que querían y ni siquiera podían jugar bien con otros niños, a menudo dejándolos llorando. En cambio, Roberto era conocido por prender fuego en los jardines de sus vecinos, así como quemar baterías y latas de aerosol. La niña de 10 años antes se había jactado de ahogar cachorros y era conocida por disparar y pisotear palomas, además de sus vidas familiares poco felices. Se decía que Roberto y Juan resentían a sus hermanos menores, por eso eligieron como objetivo a James, de 2 años. Mientras Juan estaba detenido en un centro para niños tras su arresto, una trabajadora habló con él y le dijo algo sobre no poder quitar la tapa de su arroz con leche, a lo que Juan respondió: «Ah, sí, trae a tu bebé aquí y lo golpearé». En noviembre de 1993, Roberto Thompson y Juan Venables fueron juzgados y, 17 días después, declarados culpables, convirtiéndolos en los asesinos convictos más jóvenes del siglo XX. Como mencioné antes del juicio, Juan y Roberto no habían sido nombrados públicamente, solo se les conocía como Niño A y Niño B. Pero al concluir el juicio, el juez finalmente reveló sus identidades. En el momento de su sentencia, el juez también habló con los niños y dijo que habían cometido un crimen de maldad y barbarie sin precedentes. Luego sentenció a Juan Venables y Roberto Thompson a detención indefinida, con la recomendación de que debían permanecer bajo custodia durante muchísimos años más. Después, cada uno fue recluido en hogares infantiles, seguros y separados. La abogada de Juan Venables dijo más tarde que Roberto Thompson era uno de los niños más aterradores que había conocido. Lo comparó con el flautista de Hamelin, que llevó a los niños lejos tocando su flauta. La abogada también dijo que su propio cliente, Juan, se había quitado la ropa después del juicio y declaró: «Ahora puedo oler a Jaime, como el olor de un bebé». Aunque el juez pidió que Roberto y Juan pasaran muchos años en prisión, ambos salieron de sus centros de alta seguridad solo 8 años después. Esto pasó tras la decisión de una Junta de Libertad Condicional de liberarlos en junio de 2001. Les pusieron condiciones para liberarlos y los incluyeron en un programa tipo protección de testigos. Juan y Roberto no podían contactarse entre sí ni con la familia de Jaime. Se les impusieron toques de queda, no podían visitar Merseyside y debían presentarse frecuentemente con sus oficiales de libertad condicional. Desde entonces, Roberto Thompson ha evitado problemas. Juan, por otro lado, violó los términos de su liberación poco tiempo después y comenzó a visitar Merseyside. También empezó a beber y a consumir drogas, además de que, sin que la policía lo supiera en ese momento, descargaba imágenes de pornografía infantil.
En 2010 llamó a su oficial de libertad condicional porque temía que su nueva identidad fuera comprometida en el trabajo. Cuando un oficial llegó más tarde a su casa, John fue encontrado intentando quitar y destruir el disco duro de su computadora. La policía recuperó más de 50 imágenes inapropiadas de niños y él volvió a la cárcel, pero solo por 2 años más. Un año después de que fue liberado nuevamente, John tuvo que recibir una nueva identidad, otra vez, ya que la anterior había sido revelada públicamente tras su arresto. Pero el asunto es que él es un pedófilo. Su identidad debería ser revelada. La gente necesita saber quién es. Es increíblemente indignante que estos criminales estén siendo protegidos. Así que John salió de la cárcel en enero de 2013, pero fue acusado nuevamente en septiembre de 2018 por sus imágenes inapropiadas de menores. Está en prisión desde entonces y le negaron la libertad condicional en diciembre de 2023. Sin embargo, ha solicitado nuevamente su liberación y podría salir de la cárcel a finales de este año si se aprueba. Tras su muerte, se creó un jardín conmemorativo en memoria de James Bulger en la escuela primaria Sacred Heart, en el centro de Kirkby, la escuela a la que habría ido si no hubiera sido asesinado. El funeral del niño de 2 años fue el 1 de marzo de 1993 en la iglesia Sacred Heart en Kirkby. Luego fue sepultado en el cementerio de Kirkdale en Liverpool. En los meses posteriores al juicio de John y Robert, y poco después del nacimiento de su segundo hijo, los padres de James, Ralph y Denise se separaron. La muerte de su primogénito resultó ser demasiado para su matrimonio. Denise se casó con otro hombre llamado Stuart Fergus y tuvieron 2 hijos juntos. El padre de James, Ralph, tuvo 3 hijas con su nueva pareja, y Ralph dijo que por un tiempo. Él había culpado a su esposa por soltar la mano de James ese día, algo de lo que ahora se arrepiente mucho. Denise actualmente pasa gran parte de su tiempo dirigiendo la fundación conmemorativa James Bulger, que fue creada en 2008. La organización sin fines de lucro ofrece vacaciones gratuitas a familias desfavorecidas, víctimas de delitos y personas que han sufrido pérdidas. El gran jurado decidió hoy que hay pruebas suficientes para llevar a Mauricio Washington a juicio en el Tribunal de Circuito, donde será juzgado como adulto por estos cargos. Ahora, este trágico caso gira en torno a los centros, alrededor del asesinato de un niño de 8 años y el brutal ataque a su hermana de 12 años. Martin o Marty Lutero Cobb nació el 9 de marzo de 2006, hijo de su madre, Sherene Sproul. Le decían pequeño hombre o pequeño Marty y tenía 2 hermanas mayores, Sarkai y Ketea. Marty, estudiante de segundo grado en la escuela primaria Red en Richmond, Virginia, era conocido por estar muy apegado a su mamá, pero también era muy cálido y amigable, aunque un poco tímido. Marty también era pequeño para su edad, pero se decía que su pequeña estatura ocultaba su verdadero espíritu de lucha. La razón de su pequeña estatura era porque Marty había nacido prematuramente, y luego, con solo 3 meses de edad, logró sobrevivir a una cirugía a corazón abierto. Vivía con su madre, Sherene, y su hermana mayor, Ketea Cobb, en su casa de North Richmond, Virginia. La mamá de Marty siempre le decía que él era el hombre de la casa y que tenía que cuidar y proteger a su hermana. Él y su hermana Ketea eran grandes amigos y muy unidos. Crecieron sin padre y con una madre muy trabajadora, por lo que siempre permanecieron unidos. Iban juntos a la tienda, andaban en patineta, bicicleta y corrían a la iglesia juntos. La hermana de Marty a menudo lo cargaba en la cadera como a un bebé o lo equilibraba en el manubrio de su bicicleta mientras pedaleaba. Y si alguien le decía algo a su hermana mayor que a Marty no le gustaba, decían que era como un pequeño boxeador listo para saltar al ring y empezar a pelear. La noche del 1 de mayo de 2014, Sherene, la mamá de Marty, preparaba macarrones con queso en casa, mientras él y su hermana mayor jugaban afuera, cerca de las vías del tren, como solían hacerlo. No mucho después, un adolescente que vivía en el vecindario entró corriendo por la puerta principal de la familia, sosteniendo en sus brazos a la hija de 12 años de Sherene, que estaba cubierta de sangre. El adolescente lloraba y tenía su camiseta puesta sobre Ketea, que estaba parcialmente desnuda. Le dijo a Sherene que un hombre blanco mayor, con barba desaliñada, había atacado a sus 2 hijos e intentado violar a su hija.
Después, el adolescente le pidió ayuda para encontrar a este hombre. Se llamó a los servicios de emergencia y mientras esperaban su llegada, los vecinos de la familia salieron a buscar al pequeño Marty. Pronto descubrirían su cuerpo sin vida tendido sobre las vías del tren, a unos 70 metros de la casa de los Cobb, en el bloque 200 de Brandon Road. Su cabeza estaba destrozada. Cuando se le realizó una autopsia al cuerpo del pequeño, se reveló que Marty tenía múltiples fracturas en el cráneo, una fractura en la mandíbula y lesiones masivas y letales en el cerebro. La hermana de Marty, Ketea, de 12 años traumatizada, fue llevada al hospital donde se recuperó. No podía explicar por qué su ropa se había quitado. Y al principio, ella le dio a la policía la misma descripción del atacante, que era un hombre blanco mayor con barba desaliñada. Sin embargo, la niña eventualmente admitiría que el joven de 16 años que la había llevado de regreso a su casa fue quien atacó tanto a ella como a su hermano, Marty. El adolescente le había pedido a Ketea, de 12 años, que lo besara, y cuando ella se negó, él la siguió hasta las vías del tren y le rodeó el cuello con los brazos. Luego la estranguló con ambas manos y con la correa de un bolso hasta que perdió el conocimiento. La niña de 12 años recordó que, al recuperar el conocimiento, oyó a su hermanito Marty llorando junto a ella en el suelo. Luego, el adolescente golpeó a Marty con una rama de 60 libras. «Mira lo que me hiciste hacer», le dijo a la hermana de Marty. «Debiste haberme dado un beso. Ahora tu hermano está muerto». También la amenazó con matar a ella y a su familia si le contaba a alguien lo que realmente había pasado. Así que el pequeño Marty Cobb fue asesinado mientras intentaba proteger a su hermana mayor de ser violada. A las pocas horas de obtener esta información, la policía arrestó y acusó a un joven de 16 años en relación con la muerte de Marty, así como de estrangulamiento y lesiones maliciosas. En cuanto a su hermana mayor, el nombre del adolescente era Mauricio Washington, y él y su familia eran bastante nuevos en el vecindario. El joven de 16 años también tenía antecedentes de comportamiento violento, incluyendo un ataque en 2010 a un niño pequeño de 3 años que vivía en la comunidad de viviendas Mosby Court. Mauricio, de solo 12 años, atrajo al niño fuera de su casa prometiéndole un hot dog. Después de este ataque, el pequeño fue estrangulado y golpeado en la cabeza con un martillo. El niño de 3 años pasó 4 años en recuperación después de necesitar 100 grapas y una placa de metal en la cabeza. Maurice fue acusado de lesiones maliciosas en relación con este incidente y estaba programado para recibir tratamiento de salud mental, aunque nunca se dijo si realmente lo recibió. Sin embargo, él acababa de ser dado de alta de una clínica psiquiátrica. Días antes de atacar y matar a Marty, el adolescente le diría a la policía que él no era el responsable del ataque a Marty y su hermana. Él continuó diciendo que había sido quien llevó a la hermana de Marty de regreso a su casa y luego se unió a otros para buscar al pequeño. Cuando encontraron a Marty cerca de las vías del tren, Maurice afirmó que había revisado su pulso y además acusó a la policía de tardar demasiado en llegar a la escena. Pero otros testigos le dijeron a las autoridades que en realidad vieron a Maurice caminando en la dirección opuesta de donde más tarde se encontraría el cuerpo de Marty y que nunca revisó el pulso cuando encontraron el cuerpo del pequeño. Un video de vigilancia de un vecino mostró a Maurice llevando a la hermana de Marty a su casa y luego huyendo en dirección opuesta a donde hallaron a Marty. Las autoridades encontraron sangre en la camisa de Maurice, que resultó ser de Marty, dándoles una prueba definitiva de que él mató al niño de 8 años. Después de su arresto, Maurice, quien mostró muy poca simpatía por sus acciones, fue sometido a múltiples pruebas para determinar su competencia para ayudar en su defensa y para comprender los procedimientos en su contra. Al final, se concluyó que Maurice era mentalmente competente, pero faltaban pruebas de premeditación. Para mantener los cargos de asesinato en primer grado, a Maurice le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad. En mayo de 2015, Maurice se declaró no impugnante por asesinato en segundo grado. Los otros cargos en su contra fueron retirados y luego se le sentenció a 40 años de prisión, de los cuales 10 fueron suspendidos. Otro factor importante para ofrecerle el acuerdo fue que los fiscales no querían que la hermana mayor de Marty, quien ya había pasado por mucho, tuviera que testificar durante el juicio. Solo estaba buscando algo más, pero supongo que 30 años en comparación con ningún año es mejor que nada. Geraldine Pitchford se emociona al pensar en su sobrino Marty Cobb.
No podemos ver a Marty, no podemos abrazar a Marty, no podemos hablar con Marty, no podemos hacer nada con Marty, solo mantenerlo en nuestro corazón y en nuestra memoria. La familia de Marty reacciona a que Maurice Washington, presunto asesino, se declaró sin oposición por homicidio en segundo grado. Ellos querían ir a juicio. ¿Esperaban otro resultado? Como familia esperábamos obtener el cargo de homicidio en primer grado. La madre de Maurice se disculpó con la familia de Marty, y poco después de que arrestaron a su hijo, empezó a temer por su vida y se mudó del vecindario. Además de renunciar a su trabajo, la madre de Marty, Sharon, hablaba sobre su hijo pequeño, a quien la comunidad ahora consideraba un héroe. Ella dijo: en cuanto pudo hablar, le dije que él era el hombre de la casa. Eso fue lo que hizo. Es un héroe. La hermana mayor de Marty, Starkey, dijo que se sentía aliviada de que hubieran recibido algún tipo de justicia. Ella dijo: todo lo que él sabía era proteger a sus hermanas, proteger a sus hermanas. Mi mamá solía decir: hijo, protege a las mujeres. Y eso fue lo que él hizo, y el 1 de mayo Dios lo llamó a casa, unos días después de su muerte. Aproximadamente 200 familiares, amigos, vecinos y otros miembros de la comunidad se reunieron solemnemente afuera de la iglesia Vida Abundante para una vigilia en honor al pequeño de estatura, pero valiente niño de 8 años. Durante la cual uno de los vecinos de Marty dijo que tuvo el valor de defender a su hermana como si fuera un adulto. Su hermana está viva hoy gracias a él. Antes de la vigilia, los seres queridos se reunieron junto a un letrero en el patio de Marty que decía: Martín, un verdadero héroe, vivió, luchó y murió aquí. El letrero de madera estaba cubierto por la parca del niño y rodeado de peluches y juguetes. El funeral del pequeño se llevó a cabo el 9 de mayo de 2014 en la funeraria de Mim en Richmond. Después, Martín fue enterrado en el cercano cementerio Maori. Se construyó un parque infantil en honor al pequeño, y más de 200 voluntarios ayudaron. El parque infantil tiene un tren, un jardín de sanación y una banca en memoria de Martín. Ella va, no es gran cosa, hombre. Clistensel, IFSNFTON. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Alrededor de las 5:30 fue la última vez. Y estaba dejando que los niños jugaran aquí afuera un rato, y luego ella simplemente desapareció y nadie sabe dónde está. Madeleine Ray Clifton, llamada Maddie, nació el 17 de junio de 1990 en Jacksonville, Florida, hija de Steve y Sheila Clifton. También tenía una hermana que era 3 años mayor que ella, llamada Jessie, con quien era muy unida. De hecho, eran más como mejores amigas. Maddie cursaba el 3er grado en la Escuela Católica San José. Era miembro de la Iglesia Católica San José y también formaba parte de la Liga de Baloncesto BD. Como le encantaba jugar baloncesto, además, a Maddie le gustaba escuchar música, tocar el piano y jugar fútbol americano. Se decía que era una niña feliz, entusiasta, llena de vida y que no tenía miedo de probar cosas nuevas. Maddie, de 8 años, vivía con su familia en la tranquila comunidad de Lakewood, en Jacksonville, Florida. El martes 3 de noviembre de 1998, Maddie llegó de la escuela a casa a las 4:30, como siempre. Y cuando lo hizo, practicó piano un rato antes de salir a jugar con los niños del vecindario. Poco después de salir a jugar, volvió por unas pelotas de golf mientras su hermana Jessie tomaba clase de piano. Maddie luego salió de nuevo para reunirse con quien estuviera jugando, y esta sería la última vez que su familia la vio con vida. A las 6:20 p.m. La madre de Maddie, Sheila, llamó a sus hijas para que entraran a cenar, y mientras Jessie apareció, Maddie no lo hizo. Después de la clase de piano de la hermana de Maddie, Jessie salió a jugar con algunos niños del vecindario. Sin embargo, le dijo a su madre que Maddie se había ido a jugar con otros niños. Se habían separado y no la había visto desde entonces. Sheila estaba completamente en pánico y buscó por el vecindario durante unos 10 a 15 minutos antes de decidir que necesitaba llamar al 911 y reportar a su hija como desaparecida. Jackson llamará al 911. Eres tan atractiva. Esto es un yo. Salió a jugar esta tarde. Pensé que estaba con... y ahora está desaparecida. Tiene 8 años. ¿Dónde estaba jugando? ¿Por aquí? Estoy justo aquí cerca de la casa. ¿Es una mujer blanca o una mujer negra? ¿Es una mujer blanca? ¿Qué llevaba puesto cuando se fue? Tenía camiseta roja puesta y mamá llevaba puestos unos jeans.
No, he estado arriba, mamá. He buscado... Jeans de mezclilla de hombre. Mamá, ¿traía jeans de mezclilla? ¿Qué tenía puesto ella? ¿Qué tipo de shorts eran? ¿Unos shorts? Ella llevaba shorts y camiseta roja. Tenía el cabello rubio, negro. Tiene el cabello castaño rojizo. En realidad es castaño con un tono cobrizo. ¿Cómo se llama? Bajo. Su nombre es Maddie. Ella dice, ¿es Maddie? ¿Cuándo alguien vio por última vez a su mamá? ¿A qué hora llegué a casa después de votar? Como a las 5:30, como a las 5, entre 4:30 y 5 en punto. Como a las 5:30 fue la última vez que la vimos. Y estaba dejando que los niños jugaran aquí afuera un rato. Y luego ella simplemente desapareció y nadie sabe dónde está. ¿Tiene amigos cerca? ¿Fuiste a revisar? Todos los vecinos están afuera ahora. La policía llegará pronto. Siga buscando, señora. Está bien, sabe dónde estoy. Quiero decir, Emma, en la esquina de Fleetwood y... David está justo ahí. ¿Qué pasa? Mi esposo acaba de llegar a casa. Espera un momento. Caminaste todo el camino hasta el final, ¿eh? Todo el camino. Oye, Maddie, ¿ya te fuiste? No. Está bien, mi esposo llegó, pero ella no, por supuesto. La policía llegará en breve, señora. Gracias a Dios. La policía, junto con miembros de la comunidad, comenzaron de inmediato una búsqueda exhaustiva de Maddie Clifton. Cientos de personas recorrieron la zona y pusieron volantes por todas partes. Incluso llamaron a la Guardia Nacional para buscar en el alcantarillado, pero no hallaron nada. Ahora las autoridades querían hablar con los padres de Maddie. Al hablar con su madre, Sheila, les dijo que había salido a votar porque era día de elecciones. Su padre trabajaba en la planta metalúrgica antes de llegar a casa y notar que su hija había desaparecido. Y la abuela de Maddie había estado cuidando tanto de ella como de su hermana, Jessie, durante un rato antes de que sus padres regresaran a casa esa noche. Sin embargo, no había nada sospechoso en su historia. Después de varios días sin éxito en encontrar a Maddie, el FBI se hizo cargo del caso y comenzaron a ofrecer una recompensa de $100,000. Sin embargo, la policía quería investigar más a fondo a alguien que vivía cerca de Maddie. Aparentemente, cuando salió, comenzó a jugar golf con uno de sus vecinos llamado Larry. Los investigadores pensaron que él pudo ser la última persona en ver a Maddie y revisaron sus antecedentes penales. Cuando lo hicieron, descubrieron que tenía cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y robo de autos. También había sido arrestado y acusado más de 15 años antes por agresión sexual. Sin embargo, ambos casos habían sido desestimados y ninguno de ellos era contra un menor. Sin embargo, la policía aún quería hablar con Larry, y cuando lo hicieron, él les dijo que había estado golpeando pelotas de golf con Maddie en su patio por un rato. Sin embargo, terminaron perdiendo bastantes pelotas, así que Maddie decidió regresar a su casa para ver si tenía más. Él creía que esto sucedió alrededor de las 5:15 y dijo que esperó un rato a que Maddie regresara. Al no regresar, pensó que quizás se distrajo y fue a jugar con otros niños. Sin embargo, la policía decidió que aún quería hacerle una prueba de polígrafo a Larry, y él la reprobó. Sin embargo, él insistía en que no tenía relación con la desaparición de Maddie, y hasta ofreció una muestra de ácido desoxirribonucleico, pero como no habían encontrado a Maddie, eso no habría servido de nada. La policía decidió interrogarlo unas cuantas veces más, y terminaron registrando su casa cerca de 10 veces, pero no encontraron ni una pizca de evidencia. Uno de los niños que jugó con Maddie la noche de su desaparición estaba al cuidado de su abuela esa tarde. La abuela de la niña diría que había visto a Maddie en su entrada jugando con su nieta. Pero cuando la abuela se dio la vuelta para regresar a la casa, vio que Maddie estaba siendo abordada por otro niño del vecindario, Joshua Phillips, de 14 años. Joshua vivía en el mismo vecindario que Maddie, y no solo había jugado antes con ella y su hermana Jessie, sino que también ayudó a buscar a Maddie cuando desapareció por primera vez. Cuando la policía habló con él al día siguiente de que comenzó la búsqueda de Maddie, les dijo que la había visto ese día, pero que no jugó con ella. Él afirmó que no se suponía que debía jugar con ella debido a la diferencia de edad entre ellos. Pero la verdadera razón era en realidad porque Joshua le había contado recientemente un chiste sexual a Maddie y a su hermana mayor, Jessie. Y los padres de las niñas no estaban contentos con eso y les dijeron que se mantuvieran alejadas de Joshua.
Sin embargo, Joshua sí le dijo a la policía que había visto a Maddie jugando con otros niños en el vecindario esa noche. Así que, aunque la policía no pudo obtener mucha información de Joshua cuando hablaron con él, decidieron que aún así querían registrar la casa donde vivía, pero de nuevo no encontraron nada de interés. Incluso regresarían a la casa donde vivía Joshua unos días después para hacer una búsqueda más exhaustiva, pero de nuevo no encontrarían nada. 7 días después de la desaparición de Maddie, el 10 de noviembre de 1998, mientras sus padres concluían una entrevista, Melissa Phillips, la madre de Joshua, salió corriendo de su propia casa y empezó a llamar la atención de la policía. Lo que Melissa les dijo sorprendería a todos. Dijo que estaba limpiando el cuarto de su hijo Joshua cuando notó que había una fuga en su cama de agua. Había una mancha en el piso y al tocar el colchón notó que estaba empapado, así que lo levantó para ver mejor. Vio un calcetín blanco, pero al intentar jalarlo no se movía. Entonces Melissa se dio cuenta de que la cinta adhesiva negra sostenía el armazón de la cama de su hijo. Confundida, quitó la cinta y el panel de madera de la base se movió, mostrando más del calcetín. Sin ver nada más, Missy decidió usar una linterna. Fue entonces cuando sintió algo frío y la luz de la linterna reveló un cuerpo. Era el cuerpo de Maddie Clifton. Estaba acurrucada en posición fetal entre la base de la cama y la plataforma del colchón. Una mano sujetaba el soporte del marco de la cama de agua, lo que indica que seguía viva cuando la empujaron debajo. Usaba calcetines blancos y la misma camiseta roja de baloncesto de la Young Men's Christian Association, con su nombre en la espalda, que llevaba la última vez que la vieron. Además, su camiseta estaba levantada y estaba desnuda de la cintura para abajo. Su ropa interior estaba debajo y los shorts cerca de su cuerpo. Sin embargo, no había señales de abuso sexual. Cuando registraron más a fondo la habitación de Joshua, la policía encontró varios tipos de ambientadores, incienso y una botella de Febreze. Así que él había olido la descomposición y había estado tratando de ocultarla todo el tiempo. La cosa es que la policía había estado dentro de la habitación de Joshua varias veces, pero nunca notaron el mal olor. Cada vez lo atribuían al hecho de que la familia tenía varias mascotas. De hecho, se había utilizado un perro rastreador de cadáveres debajo de la ventana abierta de Joshua, junto a donde estaba su cama de agua, y tampoco alertaron de nada. La policía entrevistó al adolescente en la habitación, y él se había sentado en su cama de agua todo el tiempo, y también había dormido en esa misma cama toda la semana. Su madre, Missy Phillips, incluso dijo que su perro, que era un beagle, nunca alertó sobre ningún tipo de olor proveniente del cuarto de Joshua. En el cuarto de Joshua, la policía también encontraría el volante de persona desaparecida de Maddie y encontraron una foto de su hermana mayor Jessie, de una de sus clases de gimnasia, metida debajo de la cama de Joshua. Unos zapatos de Joshua tenían sangre de Maddie y la policía halló cinta adhesiva, una navaja Leatherman y un bate de béisbol escondidos tras una cómoda. Joshua Phillips, de 14 años, en realidad estaba en medio de una clase de geografía cuando fue arrestado. Luego lo llevaron a la estación y lo acusaron de asesinato en primer grado. Todos los que conocían a Joshua estaban completamente en shock, diciendo que nunca pensaron que este chico, que ni siquiera creían capaz de violencia, ahora había cometido un asesinato. Pero mientras hablaba con la policía, Joshua casi de inmediato admitió haber matado a Maddie. Él afirmó que estaba en su patio delantero jugando béisbol. Cuando Maddie se acercó y pidió unirse, él aceptó, aunque según él no era habitual. Él habría dicho que no, porque a su papá no le gustaba tener niños en casa cuando él no estaba en el trabajo. Ambos jugaron béisbol en el patio trasero, y Joshua dijo que golpeó accidentalmente a Maddie cerca del ojo izquierdo con la pelota. Esto hizo que ella gritara y llorara, y estaba sangrando por la herida que la pelota le había causado. Pero Joshua tenía miedo de meterse en problemas, si su papá se enteraba de que había invitado a alguien a la casa cuando él no estaba. Así que decidió taparle la boca a Maddie y arrastrarla hacia la casa. Dijo que así fue como se le cayeron los pantalones y la ropa interior cuando entraron a la casa. Maddie seguía llorando, así que Joshua decidió silenciarla con su bate de béisbol. Por supuesto, esto solo hizo que la niña llorara más fuerte, así que Joshua le puso un cuchillo en la garganta. Después quitó el panel lateral de su cama de agua y metió a Maddie debajo poco después de que su padre llegara, cuando Maddie aún respiraba. Joshua tenía miedo de que su padre la escuchara, así que la sacó de debajo de su cama de agua y le provocó heridas de arma blanca en los pulmones.
Luego la metió de nuevo bajo la cama, lo que hizo que se le salieran los zapatos. Así que todo esto sucedió porque Joshua dijo que tenía miedo de meterse en problemas, pero los hechos realmente no coincidían con lo que Joshua había dicho. ¿Le pasó esto a Maddie? No se encontró sangre en ninguna de sus pelotas de béisbol, no se encontró sangre dentro de la casa y no se encontró pasto ni tierra en Maddie. Tampoco había evidencia de una herida cerca del ojo de Maddie. Una piscina elevada ocupaba casi todo el patio trasero de los Phillips, así que no había espacio para jugar béisbol, como decía Joshua. Si Maddie solo tenía un corte cerca del ojo y estaba consciente y gritando, ¿por qué su ropa interior y pantalones se cayeron mientras la arrastraban a la casa? No es que ella fuera un peso muerto y se cayera solo porque él jalaba su cuerpo con fuerza. Probablemente ella estaba luchando y la ropa no se le habría salido por encima de los zapatos, que según él aún tenía puestos. Además de eso, el médico forense determinó que las 9 puñaladas que Maddie había recibido en el pecho le fueron infligidas cuando ya estaba muerta. Joshua dijo que eso había ocurrido mientras ella todavía estaba viva y respirando, según la mamá de Joshua, Missy. Joshua fue entrevistado en la estación de policía 5 veces sin la presencia de sus padres ni de un abogado, y una vez más solo con su papá y sin abogado presente, aunque él preguntó si debía tener uno. Estas entrevistas tampoco fueron grabadas ni preservadas de ninguna manera, y su mamá sostiene que Joshua solo dio una declaración y que no firmó una confesión de ninguna forma. El fiscal acusó a Joshua de asesinato en primer grado, a lo cual él se declaró no culpable. A pesar de su edad, un juez aún decidió que sería juzgado como adulto. Cuando Joshua salió originalmente a buscar a Maddie, junto con todos los demás, otros vecinos dijeron que él parecía tranquilo y recién bañado. El chico en realidad ayudó en los esfuerzos de búsqueda de Maddie durante toda la semana y parecía estar haciendo todo lo posible para ayudar. Después de la confesión de Joshua, la policía descubriría que en la media hora antes de que Maddie desapareciera, Joshua había estado viendo pornografía violenta en su computadora y la volvió a ver después del asesinato de Maddie. Ahora, Joshua Phillips en realidad había nacido en Pensilvania, pero él y su familia se mudaron a Jacksonville en 1997. La mudanza desde Florida aisló a Joshua de su familia que lo apoyaba. Su padre, Esteban Phillips, supuestamente era muy estricto y violento tanto con su madre, Missy, como con él. Esteban también se enfurecía si otros niños estaban dentro de su casa cuando él no estaba, especialmente si había estado bebiendo, lo cual era bastante frecuente. Algunas fuentes dicen que él era adicto a las drogas y alcohólico. Missy y Josué también afirmarían que a Esteban no le agradaban las niñas pequeñas, en particular por alguna razón. El medio hermano de Josué, Daniel, diría que él y su otro hermano en realidad le rogaron al padre de Josué que no llevara a Josué a Florida. Pero Esteban era conocido por hacer lo que quería y nada podía detenerlo, así que él había separado a la familia. Incluso se escuchó a Esteban en entrevistas después del asesinato de Maddie, diciendo: «Cuando no estamos en casa, a Josué no se le permite salir a jugar, no se le permite dejar entrar a nadie». Esteban incluso llegó a poner parte de la responsabilidad del asesinato de Maddie en la propia víctima, diciendo que si ella no hubiera venido, nada de esto habría pasado. Aunque tenía una vida difícil en casa, maestros, familiares y amigos de Josué lo describían como educado, tranquilo, divertido y bromista. Era solo un estudiante promedio, sin problemas de disciplina ni enfrentamientos con la ley. Ahora, meses antes del asesinato de Maddie, su familia en realidad había experimentado algunas cosas bastante extrañas que ahora creían que fueron causadas por Josué. Primero, su teléfono inalámbrico desapareció de la casa, pero después lo hallaron enterrado en el patio trasero. Descubrieron que el teléfono se usó para acumular $500 en llamadas a líneas eróticas. Además, en algún momento se rompió una ventana en un costado de su casa y alguien entró y engrapó sus muebles, así como las sábanas de la cama de Maddie, a su cama. También había agujeros que habían sido hechos en las paredes, como si alguien estuviera planeando colocar cámaras ahí. La foto que los detectives hallaron bajo la cama de Joshua, de Jessie, la hermana mayor de Maddie, en realidad había desaparecido de la casa meses antes. Se le realizó una evaluación psicológica a Joshua meses antes de su juicio y se descubrió que en realidad tenía 2 lesiones. En el lóbulo frontal del cerebro está el área responsable del juicio y la toma de decisiones, la cual no se desarrolla hasta la adultez joven.
El daño en este lóbulo frontal es muy común en los pedófilos. Cuando el juicio altamente publicitado comenzó en julio de 1999, duró solo 2 días, y los miembros del jurado deliberaron por poco más de 2 horas antes de declarar a Joshua Phillips culpable de asesinato en primer grado. Luego fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero luego, en 2012, la Suprema Corte determinó que era inconstitucional que los menores cumplieran una sentencia obligatoria de cadena perpetua, y Joshua se volvió elegible para una audiencia de resentencia. La familia de Maddie temía mucho su liberación, pero llegó la fecha de la nueva sentencia. En 2017, un juez confirmó la decisión de mantenerlo en prisión, y su apelación de 2020 también fue rechazada. Jessie Clifton, hermana de Maddie, escuchaba mucho de esto por primera vez. Solo tenía 11 años cuando ocurrió. Yo no estaba en la sala del tribunal, no me permitieron entrar. Pero ella no necesitó escucharlo, lo vivió. Dame un minuto, perdón. Ella recuerda los momentos que siguieron a la terrible noticia. Cuando encontraron el cuerpo de Maddie al otro lado de la calle, un grupo de policías la llevó a IHOP. Y recuerdo entrar al IHOP y ver un cartel de persona desaparecida en la ventana. Al entrar al restaurante, no esperaba que quien causó tanto dolor tuviera otra oportunidad. Emocionalmente es como un golpe. Aún más para aumentar la emoción. Josh Phillips se disculpó por primera vez esta semana. Hice algo horrible. Lo siento mucho por lo que pasó. Lo aplaudo por poder levantarse y hacer lo que hizo, porque sé que fue difícil. El perdón no está en mis manos. Soy cristiana, creo en Dios y siento que al final del día ese no es mi trabajo. Sin embargo, el tribunal anotó que la cadena perpetua de Josué será revisada nuevamente en una revisión a los 25 años, basada en la madurez demostrada y la rehabilitación. Su revisión podría ser este año. Años después le preguntaron cómo siguió con su vida normal teniendo el cuerpo de Maddie bajo su cama. Josué dijo que, aunque no tomó una decisión consciente de ignorarlo, simplemente pudo mantenerlo fuera de su mente. Afirmó que estaba en negación y no podía creer la realidad de lo sucedido. Vivió en un mundo de fantasía como si nada pasara. Cuando le preguntaron la razón, Josué afirmó no saberlo y sigue sosteniéndolo. El funeral de Maddie fue el 14 de noviembre de 1998 en la Iglesia Católica de San José y su entierro en el cementerio Oak Lawn de Jacksonville, Florida. Desde su muerte, también se ha construido un parque conmemorativo en la antigua escuela de Maddie, la Escuela Católica de San José, en su memoria. La hermana mayor de Maddie, Jessie Clifton, también compró la casa de su infancia y es donde actualmente vive. Jessie está disfrutando su nuevo hogar. Este es el cuarto de Maddie, justo aquí. Su hogar de la infancia. Ella mantenía nuestras puertas abiertas y nos gritábamos la una a la otra, Ellas están aquí en medio de la noche y se cuentan historias. Y ella terminaba en mi habitación. Sí, ¿puedo dormir contigo? ¿Para qué? ¿Ella planea quedarse siempre? Estos fueron los mejores años de mi vida y estar aquí simplemente se siente como si estuviera en casa. Ella es una hermosa pequeñita niña. Las detectives cubrieron a Ella hasta el cuello para que pudiera ver el hermoso rostro de su hija y lo odié. Ver a Ella. Pero tampoco me gustaba Charity teniendo que ver a su hija así. Ella Lee Bennett nació el 12 de abril de 2002 en Newnan, Georgia, hija de Charity Lee Bennett y Jonathan Smith. Ella era una niña cariñosa y dulce que también podía ser muy mandona y tener opiniones fuertes. Tenía una gran personalidad y hacía muy felices a todos los que la rodeaban. La mamá de Ella, Charity, había vivido mucho a sus 6 años. Su mamá, Kyla Bennett, fue acusada de contratar a un sicario para disparar y matar a su papá, Bobby Bennett. Sin embargo, Kyla terminaría siendo absuelta del crimen. Aunque a medida que Charity fue creciendo, ella diría que creía que su mamá realmente era culpable.
Charity era una chica inteligente que se graduó con honores al saltarse el 10º grado, pero en su adolescencia ya estaba enganchada a la heroína. Y cuando tenía 17 años, su mamá le dio $100 y la echó de la casa, diciéndole que podía usar el dinero para ir a buscar ayuda, o podía usarlo para conseguir más drogas y luego encontrar un lugar para tener una sobredosis. Charity terminó gastando la mitad del dinero en drogas. Luego usó el resto para gasolina y fue a una casa de rehabilitación. En Tennessee estuvo limpia casi un año e ingresó a la Universidad de Tennessee. Durante este tiempo, Charity seguía teniendo antojos de la droga y se deprimió mucho, así que terminó haciendo un trato consigo misma. Si se sentía igual en 3 meses, se quitaría la vida con una sobredosis. Un mes antes de este plazo autoimpuesto, Charity descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Paris, según ella, Paris lo cambió todo y les salvó la vida. Por esto, Charity prometió ser siempre la mejor madre que pudiera para él y amar a Paris incondicionalmente. El pequeño era un niño talentoso, artístico, encantador e inteligente con un coeficiente intelectual de 142. Sin embargo, incluso desde pequeño era obvio que algo no estaba del todo bien con él, aunque la familia y los amigos nunca pudieron identificar exactamente qué era. Aunque se sabía que su propio padre había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En los años siguientes, Charity se mantuvo alejada de las drogas. Ella y Paris se mudaron brevemente a Alabama, donde Charity conoció a Jonathan Smith y tuvieron una hija juntos. Ella, ahora Paris, había estado dudoso cuando su madre quedó embarazada de ella por primera vez, pero una vez que nació su nueva hermanita, él la adoraba y ella lo adoraba a él. Los dos eran inseparables. Ella, háblanos. Esta es Paris Bennett. Antes de que te perdieras, este es el bulto de Ella. Esta es la sospechosa de la bicicleta sucia, ¿de acuerdo? Creando dados sucios para ella. Charity y sus hijos trataron de regresar con el padre de Ella, Jonathan, en Alabama. Pero la relación se volvió a deteriorar después de que Jonathan, quien era alcohólico, tuviera problemas con la ley. Poco después, Charity, tras trabajar largas noches para sacar su negocio de promoción de conciertos, recayó en las drogas y empezó a consumir cocaína. Esto fue algo que preocupó profundamente a su hijo Paris, quien solo tenía 11 años en ese momento. También obligó al preadolescente a empezar a hacerse cargo de las responsabilidades de su madre y cuidar de ella. Después, Charity y los niños se fueron a vivir con su madre en su extenso rancho en Seymour, Texas. Según Charity, ahí la situación se volvió aún más caótica para la pequeña familia. Fue como una tormenta perfecta y su relación disfuncional con su madre llegó a su punto de quiebre. Al mismo tiempo que luchaba por dejar las drogas de nuevo, se dice que en 6 meses después de haberlas retomado, ya estaba limpia otra vez. Pero Paris se había vuelto cada vez más enojado con su madre por su adicción a las drogas y su comportamiento pronto comenzó a salirse de control. Se golpeaba la cabeza contra las paredes hasta sangrar, arrojaba vidrio y una vez amenazó a su madre con un cuchillo. Un día, mientras aún vivían con la madre de Caridad, ella y Paris estaban jugando con otra niña que vivía cerca cuando Paris de repente rompió el juguete con el que estaban jugando. Después de que Ella se molestó, Caridad regañó a su hijo y lo puso en tiempo fuera. Luego se alejó por un minuto cuando, de repente, una de las empleadas domésticas gritó eso. Paris tomó un cuchillo de cocina y salió corriendo. Cuando Caridad y su madre lo encontraron, él agitó el cuchillo hacia ellas. Su abuela finalmente terminó agarrando la hoja del cuchillo y lo abrazó fuertemente. Después de este incidente, Caridad internó a su hijo en el Hospital Río Rojo, una clínica psiquiátrica cercana, pero se frustró con los doctores después de tenerlo ahí una semana, alegando que se negaban a comunicarse con ella, lo que la llevó a creer que estaban haciendo poco para evaluar o tratar a Paris al final de su estancia. Caridad recogió a su hijo y la clínica solo le dio papeles de alta, sin advertencias sobre el comportamiento futuro de su hijo. Poco después, la familia se mudó a Abilene, Texas, para empezar de nuevo. La noche del 4 de febrero de 2007, Caridad tuvo que trabajar su turno en un Buffalo Wild Wings. Contrató a una estudiante de 21 años de la Universidad Harding-Simmons para cuidar a Paris, de 13, y a Ella, de 4. La niñera los llevó a comer comida china antes de ver a Alicia en el País de las Maravillas. Después de eso, ella se fue a dormir y Paris se fue a su cuarto a terminar su tarea. Era alrededor de las 10 de la noche
Esa noche, Paris convenció a su niñera de irse, asegurando que él y Ella estarían bien hasta que su mamá volviera. Después de que ella se fue, Paris tomó un cuchillo y entró al dormitorio donde dormía su hermana. Luego procedió a golpear, estrangular y apuñalar a su hermana 17 veces. Un informe de autopsia señalaría un grupo profundo de heridas de arma blanca en el pecho de Ella, junto con numerosos cortes en sus dedos, brazos y antebrazos, lo que indica que ella se defendió después de que él asesinara brutalmente a su hermana. Paris, en vez de llamar al 911, llamó a un amigo de la escuela y habló 6 minutos con él por teléfono. Tras colgar, esperó 2 minutos y llamó al 911 para reportar lo que hizo. Tabiline 9, 11 Hola Abiling 9, 11 adelante. Lo tengo. Hubo un asesinato. ¿Crees que mataste a alguien? Sé que lo hice mi hermana. Bien, ¿dónde está tu hermana ahora? ¿Está respirando? No, me encanta. Está bien, cálmate. Quiero que te quedes en la línea conmigo. Ahora, ¿cómo se llama tu hermana? Su nombre es Ella Bennett. ¿Cuántos años tiene Ella? 4. ¿Tiene 4 años? ¿Cuántos años tienes tú? 13. ¿Está sangrando en alguna parte? Sí, y está recargada sobre toda la cama. Porque la apuñalé. ¿Qué hiciste? ¿La apuñalaste con un cuchillo? ¿Está bien? ¿Dónde la apuñalaste? En muchos lugares. Está bien, Paris. ¿Dónde está el cuchillo? Está en la cama. Lisa, no quise hacerlo. Lo sé, Paris, pero quiero que estés tranquila por mí. ¿De acuerdo? Está bien. Escúchame. Paris informará. En la llamada de emergencia, Paris informó que seguía instrucciones para hacer reanimación cardiopulmonar a su hermana de 4 años, Ella. En realidad, él solo estaba sentado mirando el cuerpo sin vida de ella, según determinó un detective al notar que casi no había sangre en el piso. Ella tenía heridas de arma blanca en la espalda que habrían sangrado al piso si él le hacía compresiones en el pecho. La policía llegó minutos después de la llamada al 911 y arrestó a Paris antes de que Charity regresara del trabajo. Después de su arresto, Paris les dijo a los oficiales que había atacado a Ella mientras tenía una alucinación vívida en la que estaba durmiendo junto a ella. Cuando despertó, vio una escena aterradora, una versión demoníaca de su hermana envuelta en llamas que se reía de manera maníaca de él. Los detectives dudaron de las versiones de Paris sobre los hechos. Un policía que entrevistó al adolescente la noche del asesinato anotó en sus notas que Paris parecía como si estuviera intentando llorar, pero no era sincero en estos intentos, ya que no le salían lágrimas de los ojos. Paris terminaría siendo acusado de asesinato capital por lo que le hizo a su hermana de 4 años. Sin embargo, no fue juzgado como adulto, ya que la edad mínima en Texas ahora es de 14 años. Al inicio, Caridad trató de creer la versión. Paris dijo a ella, la policía y al 911 que solo alucinaba cuando mató a ella, pero eso cambió cuando Caridad recibió el informe de la autopsia una semana después. Ella no tenía idea de que su hija había sufrido tanto y no tenía idea de que Paris la había agredido sexualmente. La policía había encontrado semen en la cama donde Ella había estado acostada, así como en los boxers que Paris había estado usando. Las autoridades también encontrarían en el historial de navegación de Paris toneladas de pornografía, y no solo cosas normales. Él había estado buscando cosas como bondage, sadismo e incluso películas snuff. Así que en la siguiente visita de la madre al Centro de Justicia Juvenil, donde Paris estaba detenido, ella lo confrontó y le dijo que sabía que él le estaba mintiendo a la policía. Fue entonces cuando Paris se quedó callado y, según Charity, hubo un cambio total en su actitud. Era como si otra persona completamente diferente se apoderara de él. Él se rió de ella y dijo, «Bueno, te tomó mucho tiempo». Paris luego se volvió violento. Cuando Charity preguntó por el semen hallado por la policía, él volteó una mesa y salió furioso, golpeando una pared tras el asesinato de Ella. Charity también recibiría el expediente completo de Red River, donde Paris estuvo un año antes. Y fue entonces cuando descubrió que su hijo había estado obsesionado con disparar, matar y tenía ideas homicidas, algo de lo que ella afirmó que no le informaron. Sin embargo, en el momento de la liberación de Paris, según la madre de Charity, Kayla, ella sí había sido informada de esta información cuando Paris fue liberado un año antes.
También hubo otros comportamientos preocupantes por parte de Paris antes del asesinato de Ella. En un video casero se puede ver a Paris sacudiendo bruscamente a Ella antes de hacer que se abofetee a sí misma en la cara. Cuando ella era solo una bebé, él también fingió ahorcarla cuando era una niña pequeña, y esto se vio en otro video. Pregunta a Caridad, su madre, cuáles son sus palabras menos favoritas y si esas podrían estar matando a sus hijos. Mamá, ¿qué palabra no te gusta? ¿Mía cuál? ¿Cuáles son algunas de tus palabras favoritas para decir no te rías o siéntate? No lo sé. Matar a Caridad Stoker. 2 semanas tras el asesinato, Caridad estaba en la oficina del fiscal del distrito mirando a su hijo, quien le dijo: solías decir que nunca serías capaz de matar a nadie a menos que lastimaran a uno de tus hijos. Apuesto a que no pensaste que iba a terminar así. Estaba claro que él realmente quería herir a su madre. El niño de 13 años terminaría siendo diagnosticado como psicópata y fue sentenciado a 40 años tras las rejas por el bien de ella. Charity quería que su hijo fuera castigado por lo que había hecho. Pero para Paris, ella quería que recibiera la sentencia más leve posible y que obtuviera la ayuda que claramente necesitaba, en la sala del tribunal. Ella no sabía en qué lado sentarse, así que un alguacil le consiguió una silla para estar en medio del pasillo. Sin embargo, leyó una declaración en la que decía que su hijo debía ir a la cárcel. La madre dijo: realmente siento que mi hijo es peligroso y que si lo liberaran, yo estaría en peligro o alguien más podría salir lastimado. Pero al mismo tiempo, ella sabía lo que significaba la prisión para él. Sabía que existía la posibilidad de que alguien le hiciera daño por haber cometido un delito contra un niño. Caridad sabía que su hijo podría no sobrevivir y aún así estaba ayudando a enviarlo allí, a pesar del atroz crimen que él había cometido. Caridad quería cumplirle la promesa a su hijo, Paris, de que lo amaría incondicionalmente, sin importar qué. Ella visitaba con frecuencia a su hijo en prisión y siguió haciéndolo incluso después de que él intentó estrangularla una vez. Luego, en otra ocasión, Caridad le preguntó a su hijo por qué no la había matado en su lugar, y él le respondió que era porque eso la habría librado de su sufrimiento. Él mató a ella, por lo que ahora ella sufrirá eternamente. Caridad cree que a Paris realmente no le importa que él haya intentado y matado a su hermanita ella, mientras Paris estaba cumpliendo condena en la cárcel. Él escribió sobre el asesinato de Ella con detalles inquietantes, así como sobre su profundo resentimiento hacia su madre debido a su consumo de drogas. Paris eventualmente terminaría admitiendo que no tuvo alucinaciones vívidas esa noche, que él había matado a su hermana y que primero le mintió a la policía porque tenía miedo de lo que pudieran hacerle. Paris dijo que se perturbó profundamente al saber que su madre había recaído en drogas durante el asesinato. Él sospechaba que ella había recaído, aunque Caridad dice que no era cierto. Y lo que llegué a concluir después de un largo periodo de analizarme a mí misma fue que asumo los errores que cometí como madre. Nadie es un padre perfecto, todos cometemos errores, pero cuando miro hacia atrás en cómo crié a mis hijos y cómo sigo criándolos, todos compartimos cierta responsabilidad, pero la responsabilidad final es de Paris. Él pudo haber tomado otras decisiones. Él no es un delincuente juvenil típico, es muy inteligente. Él no tenía muchos de los problemas que tienen otros niños con los que he trabajado. Y ahora, 10 años después, he aprendido a vivir con los errores que cometí, pero no siento que esos errores justifiquen o expliquen sus acciones. Paris también escribió sobre su fascinación por la muerte y cómo, en vez de hablar con un maestro, familiar o amigo sobre sus preocupaciones con su madre, él eligió lo macabro. Otro motivo clave para matar a Ella, según Paris, era que simplemente quería ver morir a alguien. Paris además afirmó que había amado a su hermana con cada fibra de su ser, pero la había matado.
en parte por un elemento de celos, pero la mayor parte por su odio hacia su madre. De hecho, originalmente había planeado matar a Caridad, pero pronto decidió que sería mejor matar a ella, porque esto lastimaría aún más a Caridad. Él dijo: encontré cómo quitarle a sus 2 hijos de una vez, en lo que habría sido el 9º cumpleaños de ella. El 12 de abril de 2011, Caridad fundó la Fundación Ella, que significa Empatía, Amor, Lecciones y Acción. La fundación fue creada para ayudar a personas afectadas por la violencia, enfermedades mentales y el sistema de justicia penal. Luego decidió cerrar la fundación, creyendo que los 13 años de operación hicieron mucho bien, pero ahora debía enfocarse en su futuro. Luego, en enero de 2021, Charity finalmente decidió que iba a cortar todo vínculo con su hijo, Paris. Ella dijo que las decisiones que él tomó de niño eran una cosa, pero a los 27 seguía mostrando su verdadera personalidad al empezar a salir con alguien. Una mujer que estaba en libertad bajo fianza después de planear un tiroteo masivo, Charity dijo que se habían cruzado demasiados límites. Compré un arma, aprendí a disparar. Ahora estoy realmente bien y dije adiós. Finalmente acepté que está bien amarlo como a mi hijo, pero realmente no me gusta el hombre en el que se ha convertido. Charity también tuvo otro hijo en 2013, a quien llamó Phoenix. Ella permitía que Phoenix y Paris hablaran por teléfono antes de tomar la decisión de dejar de comunicarse con él. Paris será elegible para libertad condicional en 2027 y Charity ha dicho que si lo liberan, ella y su nuevo hijo, Phoenix, se esconderán para no convertirse en sus próximas víctimas. Se realizó un servicio conmemorativo para Ella Bennett en la Capilla de los Recuerdos de la funeraria Elliott Hamill en Abilene, Texas, y luego fue cremada. Desiree McCartney nació el 17 de mayo de 2014 en Columbus, Indiana. Su mamá se llama Christina McCartney y su papá es Gary McCartney. Desiree era una niña feliz y cariñosa, cuyas cosas favoritas eran bailar, cantar y, por supuesto, le encantaba la película Frozen. Christina, madre de Desiree, obtuvo la custodia total de ella, su hermano Nicolás Kedrovitz y su hermana Abigail. Christina McCartney, junto con sus 3 hijos, se mudó con su prometido, Esteban Ritz, y su hijo, Nathanael Ritz, en 2016. Nathanael Ritz era el hijo biológico de Esteban, quien tenía su custodia total. Se decía que la madre de Nathanael no estaba en su vida, ya que había consumido metanfetaminas durante su embarazo con él. Y Nathanael nació el 4 de agosto de 2016 en Jefferson, Indiana. Era un bebé feliz y juguetón, pero no se sabe mucho más sobre él. Lamentablemente, y como la madre de Nathanael no estaba en su vida, Christina intervino y asumió el papel de madre para Nathanael. Christina, Esteban y su familia, con 4 niños, vivían en Osgood, Indiana, en el 238 de la calle Maple. En el momento de esta historia, Nicolás tenía 13 años, Desiree estaba a punto de cumplir, 2 Abigail tenía 1 y Nathanael tenía alrededor de 11 meses. Como Nicolás era mucho mayor que los otros 3 niños, a menudo ayudaba con sus hermanos. Nick siempre actuaba como un hermano mayor cariñoso y protector, pero no todo estaba bien en la casa. De hecho, el prometido de Christina, Esteban, no era conocido por ser un buen hombre. Incluso decía que él podía ser abusivo con los niños a veces. Así que era un hogar un poco tumultuoso, especialmente con 4 niños, 3 de ellos menores de 2 años. El 1 de mayo de 2017 se hizo una llamada al 911 desde la casa de la familia solicitando servicios de emergencia. Esteban hizo la llamada y dijo que había un niño que no respondía. Cuando los primeros en responder llegaron al lugar, atendieron de inmediato a la niña, que estaba inconsciente y no respiraba. Además, estaba cubierta de vómito. Era Desiree McCartney, de 23 meses. Desiree fue llevada en ambulancia al Hospital Comunitario Margaret Mary en Batesville. Y luego, debido a la gravedad de su condición, fue trasladada al Hospital de Niños en Cincinnati. Pero desafortunadamente, después de varios días con soporte vital, Desiree falleció el 6 de mayo de 2017. La policía quería hablar con Christina para saber qué ocurrió. Ella dijo que llegó a casa esa noche a las 6:45 p.m. Cuando entró por la puerta, la recibió su hijo, Nick, quien llevaba a Desiree inconsciente envuelta en una toalla.
Él le dijo que creía que algo andaba mal con ella. Quizá estaba enferma porque no le respondía al hablarle. Cristina intentó despertar a Desiree llamándola por su nombre y sacudiéndola, pero ella no respondió a ninguno de los dos intentos. Así que de inmediato, Cristina comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar y le dijo a Esteban que llamara al 911. Así que, por supuesto, la policía también quería hablar con Nico, ya que él era quien estaba con Desiree en ese momento. Él le dijo a la policía esa noche que una de sus tareas era bañar a sus hermanos. Llevó a Desiree al baño para bañarla primero, donde dice que ella misma se desvistió y se metió a la bañera sola. Cuenta que cuando ella estaba en la tina, vomitó varias veces y necesitaba sus toallitas húmedas para bebé. Salió del cuarto dejando a Desiree todavía en la tina y dijo que estuvo fuera como 5 minutos antes de regresar al baño. Fue entonces cuando Nick dijo que encontró a Desiree boca abajo en el agua y sin responder. Cuando se realizó la autopsia al pequeño cuerpo de Desiree al día siguiente, el forense no encontró ninguna evidencia de que se hubiera ahogado, pero la autopsia sí reveló que Desiree había experimentado un periodo prolongado de falta de oxígeno en su cerebro. Y aunque esto se descubrió, la forma de su muerte fue catalogada como indeterminada. Los investigadores de la Policía Estatal comenzaron a investigar la muerte de la niña pequeña, al igual que los trabajadores de bienestar infantil del Departamento de Servicios para Niños de Indiana. Al principio, Nick fue retirado del hogar, pero luego un juez le permitió regresar durante la investigación en curso, y la investigación policial sobre la muerte de Desiree aún continuaba. Cuando el 20 de julio de 2017 se volvió a llamar al 911 a la casa por otro niño que no respondía. Esta vez, cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Nathaniel Ritz, de 11 meses, sin responder. Habían pasado solo 81 días desde que Desiree fue llevada al hospital. Nathaniel, igual que su hermana, fue llevado al hospital Margaret Mary Health, donde fue declarado muerto la mañana siguiente. La policía supo que la familia cenó y vio televisión esa noche. Cerca de las 11 p.m., Cristina pidió a Nick que llevara a Nathaniel a la cama, pues compartían habitación. Nick hizo lo que le pidieron, pero solo unos minutos después salió de su habitación cargando a Nathaniel y le dijo a su mamá que algo andaba mal. Dijo que se dio cuenta de que Nathaniel no se movía mientras él estaba haciendo sus quehaceres, y cuando Nick se acercó al niño, dijo que estaba frío y pálido. También se le realizó una autopsia a Nathaniel y su muerte también fue catalogada como indeterminada. Se abrió una segunda investigación, esta vez sobre la muerte de Nathaniel Ritz. Después de la muerte de Nathaniel, el Departamento de Servicios para Niños de Indiana colocó a Abigail en un hogar de acogida. Y Nick fue a vivir con sus tíos abuelos, Candace y Bob Barker, quienes también vivían en Osgood. Pasaron unos meses y en septiembre de ese año, las investigaciones, que ya estaban centradas en quienes vivieron en la casa, empezaron a enfocarse especialmente en Nick. No solo había estado allí ambas veces, sino que Cristina también llamó a la policía el 5 de septiembre y les dijo que Nick había mutilado a un gatito recientemente. Lo mutiló tanto que tuvieron que sacrificarlo para evitar su sufrimiento. Después, Nick llevó un gatito que pertenecía a Bob y Candace al sótano, donde procedió a torturarlo. Candace dijo que el gatito sufrió una herida punzante en la cabeza y también tenía heridas profundas y abiertas en el cuerpo. Tanto así que algunos de sus órganos estaban saliendo. Nick admitió a su tía abuela que el gatito lo había arañado, así que se enojó y lo apretó demasiado fuerte. Cuando vieron que el gatito estaba tan herido que debía ser sacrificado, Nick le pidió a su tío si podía ir con él para ver cómo los sesos del gatito se esparcían por todas partes. Sí, eso es aterrador. Él mutiló al gatito tan brutalmente que sus órganos estaban colgando. No es de extrañar que los investigadores se enfocaran en él en ese momento. Candace describió a su sobrino como alguien con problemas de ira y también era muy egocéntrico. Así que Candace, quien tiene diabetes y una pierna prostética, les dijo a los investigadores que Nick le había dicho que, con todos sus problemas de salud, tal vez solo necesitaba morir. Nick también había hecho comentarios similares sobre el perro viejo de la pareja. Después de este incidente, la policía solicitó evaluaciones psicológicas para Nick, Cristina y Esteban durante la evaluación de Nick. Él habló sobre cuchillos grandes, incendios y liberar a sus hermanos de Satanás.
Él evitó responder si era responsable de la muerte de sus dos hermanos, aunque creo que ya es bastante obvio. El 13 de diciembre de 2017, la detective del caso de Desiree y el detective del caso de Nathaniel hablaron con Nick en casa de sus tíos. Durante esa visita, Nick de hecho los apartó y les dijo que necesitaba hablar con ellos. Dijo que recientemente había tenido sueños sobre los bebés y empezó a hablar sobre salvar a Desiree y Nathaniel del infierno en las cadenas de fuego. Fuera lo que fuera, Nick dijo que tuvo ayuda de un ángel para liberar a sus hermanos. También dijo que tuvo una conversación con Dios sobre Desiree y Nathaniel, pero que no podía compartirla con los investigadores porque le había prometido a Dios que no lo haría. Cuando le pidieron a Nick que hablara sobre lo que le había pasado a Desiree al principio, dijo que no podía recordar. Pero cuando le preguntaron sobre Nathaniel, Nick dijo que había puesto al niño en la litera de abajo, le puso una cobija en la cabeza y presionó hacia abajo. Y cuando le preguntaron de nuevo sobre Desiree, Nick dijo que la había ayudado a salir de la bañera y luego le puso una toalla sobre la cabeza, asfixiándola para poder liberarla y enviarla al cielo. Eso fue lo que dijo Nick. Nick contó que supo que Desiree había muerto cuando ella se puso floja y su rostro azul. El adolescente lloró todo el tiempo. Y les dijo a los detectives que no quería que sus hermanos vivieran en el infierno en el que él tenía que vivir. Por eso los había asfixiado. Cuando los investigadores le preguntaron qué era el infierno para él, respondió: los quehaceres. Nick preguntó a los detectives si habían visto su lista de quehaceres diarios. Ellos respondieron que sí conocían la larga lista que él tenía. Dijo que tenía que protegerlos de Stephen Reitz porque no quería que pasaran por lo que él pasó. El tío de Nick, Jeff, contó a los investigadores que Stephen una vez le provocó una hemorragia nasal a Nick. Después de conocer esta información por las declaraciones de Nicholas y determinar que eran consistentes con los hallazgos de la autopsia, la causa de muerte tanto de Nathaniel como de Desiree se modificó a asfixia por sofocación. Pero por alguna razón, no fue hasta el 28 de agosto de 2018 que Nick fue arrestado por el asesinato de su hermana Desiree y su hermano Nathaniel. Sin embargo, desde que Nick confesó haber matado a sus hermanos en diciembre, Christina lo internó en el hospital La Rue Carter. Así que, originalmente, Nick había sido acusado como menor de edad. Sin embargo, decidieron llevar su caso a la Corte de Adultos a principios de septiembre. Indiana permite que menores de hasta 12 años sean juzgados como adultos, según el delito y la causa probable. 5 doctores evaluaron a Nicolás, y 3 de ellos dijeron que no era competente para ser juzgado. Los otros 2 dijeron que sí lo era. Pero el juez del condado de Ripley estuvo de acuerdo con la minoría y dictaminó que Nicolás podía y sería juzgado por un jurado. Uno de estos doctores había diagnosticado a Nicolás con trastorno de personalidad antisocial y dijo que Nicolás era un peligro de por vida. También le hicieron una prueba de coeficiente intelectual en la que solo obtuvo una puntuación de 84. Y hasta la fecha de su juicio, Nicolás fue retenido en un centro de detención juvenil del condado de Dearborn, en Lawrenceburg. Nicolás enfrentaba hasta 65 años por cada asesinato. Christina McCartney asistió al programa del Dr. Phil el 12 de diciembre de 2018 para contar lo sucedido a su familia y defender a su hijo. Mi hijo Nick definitivamente era un niño soñado. Era el niño más servicial, más emocionante, lleno de vida. Sus hermanos eran su vida. Nick y Desiree eran muy unidos. Él les leía y cantaba. La policía estatal interrogó a mi hijo y, según ellos, Nick confesó haber lastimado a los niños. Él indicó que los niños fallecieron por asfixia, según los oficiales de policía. Mi hijo les expresó que terminó con la vida de los niños porque quería que dejaran de vivir el infierno en el que estaban. Nicolás fue arrestado hace 3 meses. Los cargos actuales en su contra son 2 asesinatos. El fiscal solo quiere meter a mi hijo a la cárcel. Debo defender a Nicolás porque nadie más lo hace. Quiero que comprendan que mi hijo no es un monstruo. Y Christina dijo que nunca había visto la maldad en su hijo hasta después de que esto sucedió. También intentó afirmar que el padrastro de Nicolás, Esteban, le había ordenado matar a los niños.
Cristina dijo que Esteban le había dicho a su hijo que si no mataba a los dos niños, él mismo mataría a Nicolás, y que por eso Nicolás lo hizo, ¿verdad? El juicio estaba previsto para el 18 de febrero de 2020, pero se pospuso al 16 de agosto de 2021 y duró una semana. Candida Barker subió al estrado y dijo que Nicolás era como un nieto para ella. Ella declaró al tribunal que él le confesó haber quitado la vida a los dos niños. Ella testificó que creía que Nicolás tenía 4 personalidades diferentes y que una de ellas era muy mala y absolutamente capaz de cometer un asesinato. De hecho, Nicolás le había dicho a su tía abuela que esa personalidad era mala y que ella no quería verla. También le había dicho a Candace que quería pararse frente a la iglesia y confesar que había matado a Nathanael y a Desiree. Pero en vez de eso, solo fue al altar y rezó durante 10 a 15 minutos. Esa iglesia se habría quedado muy sorprendida. Candace también dijo que cuando Nick fue enviado a vivir con ellos, él pensó que solo estaba ahí para hacer los quehaceres. También dijo que Nick estaba muy confundido y no sabía distinguir la realidad de la ficción cuando ella le había alzado la voz. Una vez, en vez de ir a su cuarto, él se escondió en el sótano y ella lo encontró después, acurrucado en posición fetal. Y él seguía diciendo, no me pegues ahora. Candace había sido maestra y había enseñado a niños con necesidades especiales durante muchos años. Por su experiencia, ella pensaba que Nick funcionaba bien, pero no tenía las habilidades verbales de un niño de 13 años. También dijo que él no dormía bien, tenía muchas pesadillas y solía exagerar todo. Candace también dijo que Nick no parecía darse cuenta de que las vidas de los niños que había quitado nunca regresarían. Candace dijo que en realidad a Nick le había caído el 20 como un balde de agua fría, que Desiree y Nathaniel nunca regresarían. Candace continuó diciendo que Nick nunca dijo que no lo hizo, pero sí cambió su versión varias veces mientras vivía con ella. A finales de agosto, tras 6 horas de deliberación, el jurado declaró a Nicolás culpable de los asesinatos de Desiree McCartney y Nathaniel Ritz. Le dieron 2 sentencias de 50 años, una por el asesinato de Nathaniel y otra por el asesinato de Desiree. Debían cumplirse de manera consecutiva para un total de 100 años. El funeral de Desiree McCartney se llevó a cabo el 11 de mayo de 2017 en la funeraria Porter Oligar Pearson en Greensburg. Y desafortunadamente, dadas las circunstancias, no hay detalles sobre el funeral de Nathaniel.